Ahorita vamos al libro de San Pablo, por favor, vayan conmigo a la epístola de San Pablo, a la iglesia en Corinto, por favor, Primera de Corintios. Yo le voy a dar lectura al capítulo 1, al versículo 18, y para que sepan, ¿verdad?, los que por primera vez, segunda, tercera vez nos escuchan o nos visitan, también le damos saludos, ¿verdad?, a la iglesia que nos sigue virtualmente, que Dios les bendiga, y un saludo a todos en cualquier lugar que nos esté mirando. Que nosotros, ¿verdad?, tenemos esa costumbre, esa buena costumbre de compartir una palabra de una manera amplia. Tomamos series, iniciamos series. Cuando hablamos de la santidad, hablamos 20, 30 temas. Cuando hablamos de la obediencia, igual 20 o 30 temas por lo menos. Pero en estos últimos 3 domingos con hoy, Dios puso en mi corazón compartir ciertos temas que les llamamos individuales, porque hay una necesidad y no son en sí, no son una serie, aunque pudiéramos hacerlos. Pero queremos ser obedientes a Dios y entregarle esta palabra, porque ¿cuántos saben que la Biblia dice que los que somos hijos de Dios somos guiados por el Espíritu Santo de Dios? Romanos capítulo 8, ¿verdad que sí? El Hijo de Dios no es guiado por sus sentimientos, no es guiado por sus emociones, no es guiado por sus pensamientos, como lo vamos a aprender hoy. Los hijos de Dios somos guiados por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Muy bien, entonces vamos a darle lectura a este título de Primera de Corintios 1:18. Vaya conmigo. A este tema yo le titulé: Lo vil del mundo escogió Dios. Y aquí está uno por delante. No voltee a ver a ningún lado. Aquí está el primer vil, hermanos. Vil significa despreciado, pues. Primera de Corintios 1:18, lo vil del mundo escogió Dios. Sígame con atención. Y bueno, yo como les dije algunos días, ¿verdad? Quien tenga la facultad, póngase de pie. Vamos a honrar a Dios dándole inicio con esta porción bíblica. No lo acostumbramos obligadamente, pero queremos, ¿verdad?, honrar a Dios. Quien tenga la facultad y pueda, y que lea conmigo, por favor. Si ya abrió su Biblia, abra su corazoncito. Dice lo siguiente, 1:18 de primera epístola de Pablo a los Corintios, dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, así como usted y yo, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo o mundo? Dice San Pablo. ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes. ¿Por qué nos salvó? ¿Cuál fue la razón? ¿O con qué nos salvó? ¿Cuál fue el medio que Dios nos salvó, mis amados? Por la locura de la predicación. Acompáñame a hacer una leve oración. Padre, en nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, mi Dios. Henos aquí, oh Dios. Hemos venido ante tu presencia a escuchar tu consejo. Yo te pido que de una manera responsable, mi Dios, porque no sería justo que tu pueblo viniera a escuchar tu palabra y nosotros de una manera negligente no hubiéramos escuchado tu voz para entregar tu mensaje, mi Dios. Ayúdame y ayuda también a mis hermanos. Abre nuestros corazones, alumbra el ojo de los ojos de vuestro entendimiento y ayúdanos, mi Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Póngase, siéntese, por favor, póngase comodito. Muy bien. Lo vil del mundo escogió Dios. Predicar la palabra de Dios de una manera comprometida, como lo hacíamos en la oración, en un mundo indiferente, en un mundo lleno de placeres, en un mundo tan pero tan corrupto, siempre ha sido causa de burla, ha sido causa de desprecio, ha sido causa de peligros predicar la palabra del Señor, y en muchas ocasiones, así como nuestros hermanos en Cristo en la iglesia primitiva experimentaron la misma muerte. ¿Qué dice la Biblia en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15?
El mundo está enamoradísimo de este sistema, mis amados. Primera de Juan, capítulo 2, 15, usted se lo sabe mejor que yo. Dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. ¿Se dan cuenta cómo está este mundo? ¿Con qué amor miramos las cosas? ¿Vamos a meternos a la lista por ser humildes? Es muy atractivo, hermanos. El amor al mundo y las cosas que están en este mundo están seduciendo a muchas almas. Por eso personalmente yo considero que predicar el evangelio en esta tierra es el reto más grande por todos los resultados tan negativos que esta labor representa. Digo negativos por cómo nos va a veces, ¿verdad? Sin embargo, para la gloria de Dios, a través de la historia de la humanidad, siempre ha existido hombres y mujeres, así como usted, que hemos recibido un llamado para servir a Dios y lo hemos tomado con gozo, con mucha alegría. Hemos tomado con decisión esa privilegiada labor o invitación. ¿A cuánto les hizo una invitación Dios a servirle, hermanos? ¿Se acuerdan lo que Dios hizo? ¿O cuál era el propósito que Dios tenía para el pueblo de Israel antes de sacarlo de Egipto? ¿Qué decía? Moisés, dile al faraón que deje salir a mi pueblo. ¿Para qué? Para que me sirva. Para que venga aquí camino de 3 días y para que me sirva. Ese es el llamado, mis amados. Todos, sin excepción, tenemos un llamado a servirle a Dios de muchas maneras. Los varones casados que no sirven en la iglesia tienen un ministerio en su casa y le están sirviendo a Dios. Los jovencitos no sirven aquí aún en la congregación, pero le están sirviendo a sus padres, le están sirviendo a las personas alrededor, porque a Dios, nuestro Señor, le servimos en cualquier parte o en cualquier situación o circunstancia. Ahora, ¿cuántos consideran que servirle a Dios es el mayor privilegio que el ser humano puede recibir en esta generación o en esta tierra, hermanos? Dije el mayor, aunque no estén de acuerdo, hermanos. Servirle a Dios es el mayor privilegio en esta tierra. ¿Por qué? Porque es la única, puedo decir, ¿verdad? El único propósito que impacta para toda una eternidad. Y no todos tienen ese privilegio, déjenme les digo, hermanos, ¿ok? Aunque Dios sí quiere. ¿Cuántos han escuchado eso de que voy a servirle a Dios si Dios quiere? Dices tú, ¿en serio? ¿En serio? Decimos en mi pueblo, ¿are you serious? ¿Cómo que vamos a servirle a Dios si Dios quiere? Si a eso nos llamó. ¿Verdad que a veces escondemos nuestro compromiso sacando nuestro proverbio? Como lo vamos a entender hoy con nuestra sabiduría. ¿No dice acaso la palabra de Dios que Él pone el querer como lo hacer por su buena voluntad? Por supuesto que sí, mis amados. Y tenemos que pedirle la gracia a Dios, tenemos que pedirle la ayuda a Dios, la iluminación del Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Su respaldo, su impulso, mis amados. ¿Por qué? Porque dice en segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 3, verso 2, dice, porque no es de todos la fe. Así es de que no se frustre si la gente no se quiere convertir. Nuestra labor no es convertirlos, obligarlos. Nuestra labor, ¿qué es? Predicarles. Noé no obligó a toda aquella generación mala y perversa, ¿verdad que no? ¿Qué hizo? Les dio testimonio y les testificó. Hasta ahí. Solamente 8 personas quisieron, ¿verdad que sí? Entonces, no nos frustremos, hermanos. No está en nuestra potestad obligar a la gente. Nuestra labor es ir y predicar. ¿Verdad que sí? Bautizándoles en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y dice el Señor Jesús, he aquí yo estoy con ustedes. ¿Hasta cuándo, mis amados? Hasta el fin del mundo. Para ese entonces nos vamos con el Señor para una eternidad, ¿verdad que sí? Ahora, yo recuerdo, mis amados, que en el pasado, ¿verdad? Cuando buscaba yo un trabajo, siempre insistía. Yo era bien insistente, hermanos, porque me interesaba tener una labor, ¿verdad? Un trabajo. Hoy, ¿verdad? En ocasiones Dios nos hace un llamado y no somos insistentes o perseverantes. Yo recuerdo, ¿verdad? Que cuando yo iba a solicitar un trabajo, el manager me decía, déjame tus datos o déjame aquí tu aplicación y yo te llamo mañana o pasado mañana. ¿Y saben lo que yo hacía, hermanos? A las 4 o 5 horas yo ya estaba hablando.
No, 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 todavía no. Yo te dije que mañana, oh sí, pero perdón, sí me interesa el trabajo, necesito el trabajo. Yo era insistente, hermanos, porque necesitaba un trabajo, me interesaba un trabajo, era una necesidad. ¿A poco no siente usted la necesidad de servirle a Dios, mis amados? Tenemos que ser perseverantes, insistentes, porque Dios lo único que hace cuando le servimos es bendecirnos. Créeme, mi amado. En los días de San Pablo, vamos a entrar en materia. A mí me gusta, ya me conocen, a mí me gusta mucho penetrar un poquitito en el contexto cultural para que comencemos a entender de qué se trataba y qué tipo de corazones había en aquellos días y adentro de la iglesia. Acuérdense que todo es un proceso gradual. ¿O alguien aquí nació con bigote? ¿Alguien aquí nació con el segundo o tercer día le cortaron sus barbas, la mamá? ¿Verdad que no? No. Dice Giovanni que su papá. La inocencia de los niños, ¿verdad que sí? La inocencia, hermanos. Por eso el Señor Jesús dice que el que no se haga como un niño inocente no puede entrar allá, hermanos. Porque solamente con la inocencia de Dios es como recibimos cheques, dieces, decimos allá en México, ¿verdad que sí? La aprobación divina, hermano. En los días de San Pablo, el imperio que dominaba el mundo antiguo era el imperio romano. ¿Ok? Quien conquistó al conocidísimo, al muy aplaudido, al muy elogiado o al muy admirado, digo yo, imperio de Grecia. Recuerden, mis amados, que hoy usted y yo estudiamos la Reina Valera utilizando, ¿qué idioma utilizamos, hermanos? El griego, ¿verdad? El imperio, este imperio fue muy admirado. Hablo del imperio de Grecia, ¿ok? Recuerden que en estos días, en los días del Nuevo Testamento, en los días de la iglesia primitiva, el que dominaba era el imperio romano, ¿ok? Pero fíjense cómo penetró el imperio de Grecia, ¿ok? Cómo se quedó ahí. Esta cultura griega fue tan admirada impresionantemente por la manera que desarrollaron su cultura, hermanos. Ellos tenían una manera de pensar increíble, una manera tan rica, ¿verdad?, de hacer las cosas, de conquistar, de trabajar, de hablar. Y yo quiero explicarles un poquitito todo eso para que le entendamos a las palabras que vamos a leer en estos 10 versos, para que le entendamos, ¿verdad? Miren, durante el imperio babilónico y medo-persa sucedió lógicamente el imperio de Grecia, ¿ok? El idioma que dominaba cuando Babilonia y Grecia, perdón, y Medio-Persa dominaba, ¿cuál era el idioma o la comunicación, puedo decir, mundial en aquellos viejos imperios, hermanos? Ustedes saben que fue el arameo, ¿verdad que sí? Incluso nuestro Señor Jesucristo también hablaba arameo, ¿ok? Eso dominó, hermanos. Pero cuando Grecia vence al imperio medo-persa, fue tan imponente la influencia de este imperio dentro del mundo antiguo que cambió el lenguaje, hermanos, haciendo a un ladito el arameo e imponiendo el idioma griego. Lo curioso fue que Roma se sintió tan pero tan atraído de las costumbres griegas, del estilo, ¿verdad?, del estilo del imperio, al grado de que le entregaba a sus hijos para que se los educara. ¿Ah? O sea, los romanos le decían a los griegos, ¿sabes qué? Como eres ya tú eres mi esclavo, entonces edúcame a mis hijos con tu impresionante educación, imagínate, hermano. En otras palabras, pasó algo paradójico, contradictorio. Roma conquista al imperio Grecia, terrenalmente hablando, pero Grecia le conquista el corazón a los romanos, intelectual o internamente hablando, ¿verdad? Esa gente, ¿verdad?, admiraba su idioma, su educación, su profunda manera de pensar. Subrayen esa frase, por favor, ¿ok? Entre muchas otras cosas, hermanos. Yo nomás quiero tocar dos cosas porque esto es extenso. Dos cosas para que entiendan con qué estaba luchando el apóstol Pablo para penetrar con el evangelio. Recuerden que Pablo tuvo una previa preparación aún teniendo una vida religiosa, o como él mismo lo manifestó. Yo era fariseo sectario, él dijo,
¿verdad? Era yo más celoso de mi religión que de Cristo Jesús. En una antigua vida, ¿verdad que sí? Pero este hombre, mis amados, aparte de ser un hombre preparado, hablaba idiomas, estudió religión, lógicamente. Acuérdense que lo preparó este hombre llamado Gamaliel, un hombre muy, pero muy respetado, ¿verdad? En aquellos días, no cualquier persona tenía el privilegio de ser preparado por este tremendo Gamaliel. Y Pablo tuvo el privilegio, fue un hombre celoso. Dice la Biblia que cuando la Biblia dice que era celoso es que era muy, pero muy puntual en lo que se llamaba religión, hermanos. Bueno, los entendidos dicen que se sabía todo el Tanakh, todo el Antiguo Testamento, todo el Pentateuco, imagínate, hermano. Se lo sabía de memoria el tremendo Shaulo, como le decían en su idioma original, ya en el nombre romano Pablo. Y este hombre fue utilizado por Dios porque sabía cómo enfrentar a la gente filosófica, ¿verdad? Yo quiero tocar estos puntos porque lo que tiene que ver con la sabiduría es prácticamente lo que tiene, el contenido, ¿verdad? De todo lo que yo le quiero explicar. Miren, los griegos metieron como costumbres la filosofía. Ahora, ¿qué significa la filosofía, pastor? Miren, pónganme mucha atención, por favor. La filosofía, hermanos, era el conjunto de reflexiones acerca del hombre y de todo el universo, hermanos. Miren, la filosofía lo que trata o trató de hacer es que utilizando la lógica humana querían darle respuestas a la creación de Dios junto con todo el universo. O sea, dices tú, ¿qué? O sea, razonando humanamente hablando, ¿me vas a dar respuestas de cómo nació la Tierra? ¿De cómo apareció la Tierra? ¿De cómo aparecieron los planetas? O sea, ¿crees que tu mente finita me va a dar respuestas? Bueno, eso es más para que vean hasta dónde llega el hombre, hermanos. ¿Usted cree que el hombre tenga la capacidad de darle respuestas lógicas o satisfactorias a toda la creación usando una mente tan limitada, finita o corta? ¿Usted cree eso, hermanos? ¿Cuántas personas nos quedamos callados cuando nos dicen nuestros padres, papá, ¿me puedes decir por favor cuál fue el origen de Dios? ¿De dónde viene Dios? ¿Alguien le alcanza aquí? Hermanos, nos quedamos sin palabras. No nos alcanza a entender eso. ¿Verdad que no? Bueno, el salmista David, un hombre de acuerdo al corazón de Dios, él entendió que su conocimiento era como de un comino, hermanos. Dice la Biblia en Salmos 139, en el versículo 6, después de que habla de la omnisciencia y de la omnipresencia de Dios, ¿verdad? Cuando digo omnisciencia es que Dios todo lo sabe, cuando digo omnipresencia es que Dios en todo lugar está, ¿verdad? Y qué decir de su omnipotencia que todo lo puede. El salmista, hablando de estos atributos que solamente a Dios le pertenecen, él expresó en el Espíritu, en el Salmo 139, versículo 6, dice, tal conocimiento es demasiado maravilloso o increíble para mí. Es tan alto que no lo puedo comprender. O sea, en pocas palabras, tiró sus armas, hermanos. Isaías 58, versículo 1 dice, porque mis pensamientos no son tus pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son más altos mis caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Sin embargo, el príncipe de este mundo, usted sabe quién está dominando este mundo, ¿verdad que sí? ¿Qué dice la epístola de San Juan? Que el mundo está bajo ¿quién? Bajo el maligno. El príncipe de este mundo, mis amados, ha tergiversado muchas mentes, le ha hecho creer, así como a los ángeles que engañó, según Apocalipsis, ¿verdad? Ahí en el capítulo 12, cuando engañó a muchos ángeles. Bueno, ¿no dice la Biblia que se quiso sentir igual a Dios? ¿No dice la Biblia en Ezequiel 28? ¿Qué hizo en el Edén esta serpiente antigua? Ahí en el capítulo 3 de Génesis. Engañó a Eva, hermanos. Y Eva también engañó a Adán. Se dejó engañar, ¿verdad que sí? Esa es la misma mentira que sigue metiendo Satanás en nuestros días.
porque nos guste o no, existen, hermanos. Dicen muchos por ahí, oiga pastor, pero ¿por qué si Dios es tan bueno y existe, ¿por qué deja a un diablo suelto, a un diablo tan terrible? ¿Por qué no? ¿Por qué de una vez no mata al diablo? Dicen muchos. Y decimos nosotros, pues si el Señor comenzara a matar a los malos, empezara con nosotros. ¿Sí o no? Los romanos se enamoraron de la manera de pensar de los griegos, quienes también practicaban, entre muchas otras cosas, la retórica. Parece que no tienen nada esto, hermanos. La retórica, mis amados, que practicaban estos filosóficos sabios de aquellos días. La retórica es el arte de hablar, hermanos. Es el arte de escribir de una forma elegante, es el arte de hablar para persuadir y para convencer. ¿A cuántas personas nos han engañado? Que llega por ahí un palabrero y te suelta toda una, ¿qué puedo decir, verdad? Un discurso, y dices, mira nomás, está hablando una tremenda doctrina profunda. Y sucede que esta persona ni a Dios conoce. No, hay gente impresionantemente, de una manera de hablar, hermanos, que hace papilla a cualquier persona que se sabe San Juan 3:16. Hay gente que nos envuelve, hermanos. Con este tipo de gente estaba tratando el apóstol Pablo y muchos de los discípulos en la época de la iglesia primitiva, hermanos. ¿Quieren que miremos un ejemplo para que no vayan a pensar que me estoy saliendo del tema? Vamos a verlo, por favor. Vamos a descubrirlo en Hechos 17:16 para que vean que este tema era un tema bastante interesante y dificilísimo en la iglesia primitiva. Hechos, capítulo 17. Voy a darle lectura al verso 16, por favor, para que vean que ahí está en la Biblia, No me estoy saliendo del tema, mis amados. Hechos 17, versículo 16, dice lo siguiente. Mientras Pablo, ¿y cuántos tienen Biblia con título? Si tienen Biblia con título, dice Pablo visita a Atenas. ¿En dónde está Atenas? ¿A qué lugar pertenece Atenas? A Grecia, gracias, Grecia. Ese tremendo imperio que le robó el corazón al imperio romano y a muchos otros cristianos también. Vamos para allá. 16 dice, mientras Pablo les esperaba en Atenas, su idolatría, dice, su espíritu se enardecía viendo la ciudad. ¿Cómo estaba la ciudad, mis amados? Entregada a la idolatría. Acuérdense que Dios aborrece la idolatría porque la idolatría es la que tiende a reemplazar a Dios. Cualquier cosa, hermano. Si yo me hago aquí mi tabla un ídolo, entonces esto está reemplazando a Dios. Cualquier cosa que usted y yo ponemos que reemplace a Dios se llama ídolo. Cualquier cosa, hasta su esposo y sus hijos, si usted gusta. Muy bien. Así que discutía en la sinagoga con los judíos, verso 17, y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y aquí viene lo que le estoy explicando, ¿ok? Y algunos filósofos de los epicureos y de los estoicos disputaban con él, con Pablo. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándoles le dijeron al Areópago, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Es decir, se vinieron, les dio comezón de oír y se metieron. Pues dice, pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino decir o en oír algo nuevo. Esos eran los filósofos, hermanos. Esos eran los estoicos. Esos eran, ¿verdad?, los epicúreos. Ahora, déjeme definirle quiénes eran estas personas. Un estoico, un filósofo estoico, su enseñanza consistía, escuchen bien, porque eso está metido en la iglesia, en el corazón de muchos, consistía en aprender a dominar y controlar sus actos o todas las situaciones que representaban una amenaza para la vida,
valiéndose de su valentía y de la razón, hermanos. ¿Y saben cuál era su objetivo? Alcanzar la felicidad y la sabiduría renunciando a las cosas materiales. En otras palabras, yo me deshago de un carro nuevo, yo me deshago de mi casa nuevecita y me voy a vivir en una casa vieja para que Dios me bendiga, imagínate, para que tenga yo acceso a Dios. En pocas palabras, ellos solitos se castigaban, pues. Imagínate, mi amado, ¿usted cree que Dios está interesado en eso? ¿Que te deshagas de cosas para que tengas una comunión con Él? En pocas palabras, estas personas estaban practicando la autosuficiencia y el autocontrol, hermanos. Y esas son personas que tienden a vivir sin Dios. Yo soy autosuficiente para esto, yo puedo buscar esposo, esposa, yo puedo predicar, no necesito tener pastores sobre mí, yo solito puedo. Imagínate, hermano, qué terrible situación. Eso es orgullo, ¿sí o no? ¿Y de quién usted cree que el ser humano de repente sacamos nuestro orgullo? ¿De quién cree que lo heredamos, hermanos? ¿En quién se formó el pecado inicialmente hablando? ¿En el corazón de quién tuvo origen el pecado? Dígalo. Satanás. Eso es una virtud satánica, hermanos. El orgullo, la autosuficiencia. Estas personas creían en que el cuerpo no tenía consecuencia alguna, en dado caso que practicaran algún vicio o algún desorden. Ellos decían, si yo me emborracho, bueno, la borrachera pues no tiene más efecto más que mi puro cuerpo. Y ellos decían que el espíritu, que a la vida espiritual no le dañaba, hermanos. No dice la Biblia en Tesalonicenses, si no estoy mal, en el capítulo 5, no dice que santificaos en espíritu, alma y cuerpo. ¿No dice eso la Biblia? Claro, tenemos que consagrarnos, porque entonces ¿qué va a dar testimonio de mí, hermanos? Si no este cuerpo. Este cuerpo es el que tiene que dar testimonio delante de un mundo invisible. ¿Sí o no? ¿Cómo le voy a decir aquí a mi hermana, a mi hermano, no te preocupes, mira, trata de mirar mi vida espiritual, si no tiene acceso, hermanos? El único que puede mirar mi interior es Dios. ¿Cómo que nomás concéntrate en mi interior y en mi exterior, que no te importe? Bueno, entonces, ¿para qué nos dio este envase, como quien dice? ¿Por qué a Dios le plació poner su espíritu en nosotros? Sino para que le atestiguemos a un mundo invisible. ¿Sí o no? Ahora, ¿quiénes eran los epicúreos? Esta doctrina filosófica consistía en aprovechar al máximo, escuchen bien, esto está bien aterrador, en aprovechar el máximo el placer de nuestro cuerpo, eliminar cualquier dolor o tristezas de la vida, hermanos. En pocas palabras, ahí tienes a una mujer decepcionada, y como está bien decepcionada, para aliviar mi dolor, me voy a prostituir, dice una mujer. Imagínate, hermanos. Para que se alivie mi dolor, dice una persona que ya no encuentra la salida, voy a meterme en adicciones, drogas, alcohol. Eso es lo que creían estos epicúreos, hermanos. La Biblia le llama a estas cosas desenfreno, iniquidad y corrupción carnal. Le llama gente sin ley. Así como el que va a ser el mayor representante de Satanás en los últimos tiempos, llamado el anticristo, el cuerno pequeño, el hijo de perdición, el inicuo, como a usted le guste llamar. Dice que va a ser un inicuo. ¿Qué significa inicuo, Marco? Una persona sin ley, una persona que se place, que no obedece. Por eso Pablo, como estaba bien preparado, él les decía, miren, yo puedo hacerles frentes, epicúreos, yo puedo hacerles frentes, estoicos. Pablo estaba preparado, no solamente, como le dije, en idiomas, hermanos. Él también estudió retórica y dominaba muy bien la filosofía, hermanos. San Pablo era un hombre bastante letrado, estudiado y preparado. ¿Por qué creen que Dios lo mandaba con gente así como Festo, como el rey Agripa? Él fue un instrumento de Dios, dice la Biblia en Hechos capítulo 9. Úngelo, Ananías, pone tus manos para que vea.
porque instrumento me es este, para que me vaya a representar ahí delante de reyes, delante de gobernadores. Estaba bien preparado este hombre, hermanos. Pero ¿qué creen? Dice, yo lo tengo como basura, todo eso que aprendí en la religión, en la escuela, la filosofía y la retórica es basura para mí. Ahora yo vengo a predicarles a Cristo crucificado. ¿Para qué? Para que no se haga vana la cruz. Y eso es lo que tenemos que hacer, mis amados. Predique lo que Cristo Jesús hizo en la cruz. No le des vueltas, no le des tantos rodeos al tema. Predícale que Cristo Jesús murió para que usted y yo tengamos un lugar en el cielo. Y que no nos perdamos, hermanos. Esa es la doctrina central. Para estos hombres, según el versículo, vamos a leer por favor, 1 Corintios 1, 18 y 19. Dice la Biblia en el 18, dice, porque la palabra de la cruz es locura. Ahora, yo siempre les animo a estudiar de una manera más reflexiva, hermanos. Porque si nos quedamos ahí, parece que la predicación sí es locura, ¿sí o no? ¿Verdad que parece si lo leemos así sencillo? Hermanos, la predicación no es ninguna locura. Pablo está ironizando, ¿ok? Dice la Biblia, ¿verdad?, que la cruz, la crucifixión, el sacrificio de Jesús era un disparate para esa gente que se sentía bastante sabia, bastante cultivada, muy preparada. Ellos decían, la cruz es algo tan pero tan tonto y sin sentido. Y de verdad que nos hemos encontrado muchísima gente así, hermanos. ¿A cuántas personas nos han dicho, eres un mediocre? Eres un conformista. ¿Cómo es posible que estás dejando tu carrera por leer la Biblia y por seguir a Jesús? Eres un fracasado. Me da vergüenza ser tu familia. ¿Han escuchado gente así, hermanos? Es una tontería, dicen para muchos, seguir a Jesús. En Hechos 26, 24, Pablo expuso su defensa ante el rey Agripa y ante un procurador de justicia llamado Festo, y estas personas también pensaban que Pablo estaba loco. Cuando Pablo comenzó a hablar, fíjense lo que dice, diciendo él estas cosas, Hechos 26, 24, dice, diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo, estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo, your honor, su señoría, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. A Jesús le dijeron lo mismo los mismos judíos, imagínate, hermanos. Cuando Jesús compartió, todos se saben el título de Jesús es el buen pastor en San Juan 10. Cuando Jesús comenzó a compartir ese tema de yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas, y bueno, todo el contexto precioso bíblico, usted se lo sabe. ¿Saben lo que le respondió un pueblo llamado a santidad, como lo fue Israel? Dice San Juan 10, versículo 20, muchos de ellos decían, muchos, no uno ni dos, muchos, demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? Está loco, no le hagas caso. Imagínate, hermano. Imagínate al mismo Señor, al más sabio de todos los seres existentes y que puedan existir, a nuestro Señor Jesús. Versículo 21, por favor, 1 Corintios 1, 21. Porque los judíos, ahí está el pueblo de Dios, mis amados. Porque los judíos piden señales. ¿Y los griegos? ¿Qué buscaban los griegos, hermanos? Sabiduría. Miren, San Pablo en pocas palabras, ahorita les leo el contexto, ¿verdad? San Pablo les estaba diciendo, miren, cristianos, judíos o griegos, ustedes pueden ser nombrados al premio Nobel, ustedes pueden ser nombrados para un premio Grammy, eso no predica a Jesús. Eso no convence de pecado a nadie. Esa cualidad, por más aplaudida que sea del mundo, no va a ser capaz de producir en la humanidad o en el corazón del hombre arrepentimiento. Eso no sirve de mucho. Por eso en la segunda parte, Pablo agrega, ahí en el versículo posterior,
dice, o en el anterior dice que la predicación es locura. Ahora, entendamos que la predicación jamás ha sido una locura, hermanos. ¿O usted cree que la predicación es una locura? ¿Usted qué cree? Pablo dice para los que se pierden, para los que deciden. Yo siempre les he dicho a todas las personas cuando vamos a evangelizar a un alma, a una familia, a X lugar, no tratemos de forzar a las personas porque no está en nuestra potestad. Esa es nuestra labor obligar, hermanos. Por supuesto que no. ¿Qué dice la Biblia en el Proverbios 26, versículo 4 y 5? Pablo no estaba obligando a la gente, Pablo estaba predicando. Proverbios 26, versículo 4 y 5 dice: no respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también necio como él. Responde al necio como merece su necedad, para que no se estime sabio en su propia opinión. Hay otra versión que dice: no te pongas al nivel del necio o resultarás más necio que él. Y así sucede, hermanos. Así sucede cuando de repente usted y yo nos hallamos luchando con que no, es que tiene que recibir al Señor y tiene que recibir al Señor y nos frustramos, hermano. Sabiendo que el que convence de pecado, ¿quién es? El Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. Es lo que dijo Jesús, ¿verdad que sí? Me voy a ir y les voy a enviar al Espíritu, al Consolador. ¿Cuántos tienen consuelo en sus vidas? Porque Él tomará de lo mío y se los hará saber. Y el Espíritu Santo dice, les dará convicción de pecado, de justicia y de juicio. ¿Sí o no? No nos quebremos la cabeza, hermanos. Usted y yo somos limitados. Hablemos la palabra de Dios. Llenemos de la palabra del Señor. A los que se les hizo nuevo, cuando nosotros entonamos cánticos para Dios, no sé cuántos se dieron cuenta, es palabra de Dios la que cantamos, hermanos. Es profecía bíblica cantada. Es declarar vida. Yo les he dicho muchísimas veces, ¿quieres soplar vida? Habla la palabra de Dios. ¿Quieres respirar vida? Lee la palabra de Dios. ¿Quieres compartir vida de Cristo? Comparte la palabra de Dios. Y dejémonos de locuras y de pleitos y de divisiones y de... No, hermano. Anoche, ¿verdad? Estaba yo compartiendo un tiempo con un hermano en Cristo que no se congrega en esta iglesia, pero ¿cuántos saben que aunque no se congregue en esta iglesia tenemos muchos hermanos? Tenemos muchos hermanos para la gloria de Dios. No tiene que estar aquí mi hermano para haber nacido de Dios, ¿verdad que no? Y me dio gusto, ¿verdad? Porque gracias a Dios que están creciendo estas familias, hermanos. Ya entienden mejor la palabra del Señor. El Señor les está removiendo muchas escamas a muchas familias en Cristo, hermano. Y me da gusto eso, porque son nuestros hermanos. No podemos caer en la jactancia que no más aquí se predica la palabra de Dios. Eso sería arrogancia, ¿no? O autosuficiencia. Dios nos libre de eso, hermano. Son nuestros hermanos en Cristo y debemos de orar por ellos y darles el mejor testimonio y ayudarles. Dice la Biblia que en el versículo 22 dice que los judíos buscaban señales y los griegos buscaban una mente muy cultivada. Entre más cultivado esté yo, más cerca voy a estar de Dios, decían estas personas, ¿verdad? Miren, hermanos, ¿cuántos saben que Jesús reprobó esa actitud? Fíjense el descaro que tuvo el pueblo de Dios cuando Jesús caminó en esta tierra. Dice la Biblia en San Juan, versículo 30, le dijeron entonces, miren, y estas personas fueron las que previamente habían experimentado un milagro sobrenatural. Yo les hago una pregunta. ¿Cuántos han visto aquí un milagro que 5,000 personas comen con cinco panes y 2 pececitos? ¿Habrá alguien aquí? ¿Habrá alguien aquí que haya visto ese milagro? Dígame. ¿Verdad que no? Creo que no. No, al contrario, necesitamos como 15,000 pescados, ¿verdad? Para alimentar a 5,000. Y eso nomás para una media probadita, ¿va? Usted que es de 8 cilindros. Dice la Biblia que después de mirar tremenda señal, fíjese el descaro, por eso le digo que en el pueblo de Dios habemos descarados y voy yo por delante. Dice la Biblia en San Juan 6, versículo 30, dice, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces?
Y Jesús les dijo lo siguiente: la señal, dice, la señal es que creáis al que el Padre envió. Pero no se conformaron, hermanos. Querían más señales. Ahora yo les hago una pregunta: ¿querían más señales o querían más comida, hermanos? Querían más comida. Comilones les llamó Jesús. En el griego, en el original griego, esa frase está un poquitito pesadita, que no se los voy a decir para que no se asuste. Pero Jesús hablaba verdad, ¿sí o no? Muchos dicen: oye, pastor, hablas muy fuerte, hablas bien pesadito, pastor. No escuchó a mi Señor cuando andaba aquí en la tierra. No escuchó al tremendo apóstol Pablo, que imitaba a Jesús cuando andaba aquí en la tierra, como hablaban. Porque a veces decimos cosas y ya tiene diablo el pastor. En Mateo 12, versículo 38 y 39, escuchen bien, otro grupo de descarados, podemos decir así, sinvergüenzas. En Mateo 12, 38 y 39 dice: entonces respondieron algunos de los escribas y fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Más señales los judíos. Él les respondió y les dijo: claro, la generación mala y adúltera, ¿verdad que no les aplaudió? La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada sino la señal del profeta Jonás. Yo les hago una pregunta, usted que es teólogo de la palabra de Dios: cuál fue la señal que hizo Jonás en un lugar llamado Nínive? Que ni siquiera eran judíos, eran pueblo que no conocía a Dios, pero habían escuchado del poderío de Dios. ¿Qué señal hizo Jonás? ¿Qué hizo Jonás, mis amados? ¿Me dicen? Predicó la palabra de Dios. Esa es la señal. Dile que Jesús murió por sus pecados. Dile que hay un infierno, hay un lago de fuego y hay un cielo. ¿Para qué le vamos a dar vuelta al asunto? Dile claro, hermano. A veces dice: no seas tan crudo, pastor. Bueno, lean los evangelios para que vean cuántas veces nuestro Señor Jesús mencionaba el infierno de fuego. ¿Sí o no? La señal de Jonás: ve y predica. Dice la Biblia que se convirtieron 120,000 personas, ¿sí o no? Con la sola predicación. Arrepiéntanse, Nínive, porque el Señor va a traer destrucción en los próximos 40 días. Arrepiéntanse, Nínive, de sus pecados. No le dijo otra cosa, hermanos. No les dijo otra cosa. ¿Y qué hizo Nínive? Se doblegaron delante de Dios. Se reflejaron en la predicación de Dios. Por otro lado, los griegos resolvían todo con razonamientos admirables, hermanos. Esta gente se agotaba a sí mismo y no respondían a los grandes problemas de la vida, hermanos. Yo les hago una pregunta, cristianos: ¿a cuántas personas les ha resolvido su problema espiritual un buen pensador por ahí? ¿Alguien? ¿Habrá alguien aquí que diga: oiga, pastor, cuando yo tengo problemas, voy bien rápido con mi vecino, que está tremendamente, conoce las ciencias secretas y tiene un tremendo conocimiento de ciencias sociales, conoce química, conoce la física, y él me aconseja y yo siento un consuelo? ¿Habrá alguien aquí, hermanos? Yo nunca me he atrevido a hacer eso, hermanos. ¿Saben lo que yo hago cuando yo me siento cargado, cuando yo me siento atribulado? Voy a alimentarme de la palabra de Dios, hermanos. Escucho la palabra de Dios, porque solamente la palabra de Dios produce vida. Vida, hermanos. Y estas personas decían: no, pues mira, ¿sabes qué? Mira, yo te aconsejo, yo digo. Hermanos, la prueba más grande es que la inmoralidad que estaba viviendo el pueblo de Corinto, ya lo leyeron, ¿verdad que sí? Una iglesia que se distinguió por su vida carnal, por su vida desobediente. La prueba más grande en esta epístola es que la inmoralidad que se estaba viviendo, hermanos, nos demuestra que ni la erudición, ni el mucho saber o el mucho pensar tenían efecto alguno para ayudarle a la gente a mejorar su vida espiritual, hermanos. Yo no veo en la Biblia que ningún buen pensador o filósofo le resolvió la existencia a gentes. No se ve por dónde. Hermanos, un cristiano llegó a tener la esposa de su propio padre
en la iglesia de Corinto. Dices tú, ¿qué, pastor? Un cristiano se atrevió a quitarle la esposa a su propio padre. ¿Será que la filosofía y la retórica ayudaba a mejorar la vida cristiana? Los excelentes pensamientos lo único que hacen es corromper la mente, hermanos. Usted y yo, dice la Biblia, que necesitamos o tenemos la mente de Cristo. No la mente platónica ni la mente de Aristóteles, hermanos. El cristianismo, como sucesor del judaísmo, era la verdadera fe que ofrecía transformar conductas a través de la palabra de Dios, hermanos. Ustedes ven, ¿verdad?, cómo el judaísmo, cuando llega al cristianismo, batalla muchísimo. No, yo no quiero comer esto, Señor. Tengámosles paciencia, hermanos. No, es que a mí me tienes que bautizar de boca abajo, pastor, de cabeza. Gente que sale del judaísmo y va al cristianismo. Tengámosle paciencia, hermanos. No, es que a mí me tienes que compartir la Santa Cena cada 8 días, pastor. Tengámosles paciencia, hermanos. Porque del judaísmo al cristianismo hay un proceso, hermanos. ¿Sí o no? Seamos pacientes con la iglesia. Enseñémosles, hermanos, con la santidad. Jesús declaró que su mismo ejemplo perfecto iba a ser tropiezo para muchísima gente. Él lo dijo. He aquí que la piedra del ángulo va a ser piedra de tropiezo, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Los que cayeren sobre otra piedra sobre esta piedra serán perdonados. Así como usted y yo doblegamos nuestra situación y caímos sobre los pies de Jesús a pedirle perdón, ¿sí o no? Pero hay de que aquel que no se arrepienta, dice, hay de aquel que caiga la piedra sobre él, porque ese lo desmenuzará. Gente arrogante, ¿verdad? Yo les hago una pregunta, mis amados. ¿Nosotros en qué grupo nos identificamos? ¿En esa gente que solamente nos la pasamos pidiendo señales? ¿O gente que nos la pasamos solamente pidiendo sabiduría, hermanos? Porque hay mucha tentación en medio de la iglesia, hermanos. A veces incluso despreciamos al que nos está predicando. No, es que este no está preparado. Yo quiero a alguien que tenga una tremenda sabiduría, así como la de Pablo. ¿Quiénes somos? ¿En qué grupo nos encontramos usted y yo, hermanos? ¿Señales? En nuestros días hay gente que sostiene su cristianismo y solamente se alimenta con solo señales. ¿Cuántos miembros tienes? Señales. ¿Cuántos viajes has hecho? Señales. ¿Cuántos mensajes al mes tiras? ¿Cuántos te siguen por las redes sociales? Señales. Y muchos sostienen su cristianismo en pura señal, como un judío religioso. Y otros se sostienen con solamente su sabiduría, sabios en su propia opinión. ¿Sí saben que la Biblia dice que hay sabiduría animal, terrenal y diabólica? Y nosotros queremos la sabiduría de lo alto, ¿sí o no? Si alguien tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios. Hay mucha gente, hermanos, sabios en su propia opinión, metidos en las iglesias, que yo opino así, yo creo esto, yo asumo, a mí me funciona, a mí la Biblia me dice, sabios en su propia opinión. Basta con voltear, mirar a sus vidas de esa gente, hermanos. Así de sencillo. ¿Para qué nos quebramos la cabeza? No, es que habla con una sabiduría tan profunda. Miren la vida de la gente, hermanos, y anímenlos. Si sabían que también al diablo le decía algo el Salmos 91, versículo 11, ¿verdad que sí? Sí, también al diablo le dice algo la Escritura. Tergiversada, ¿no? Hermanos, si el hombre fuera verdaderamente sabio, ¿cómo presume ser? Le bastaría mirar la perfecta creación para entender que Dios es un verdadero y único Dios real, hermanos. Si la gente fuera verdaderamente sabia, nos basta con ver los cielos. ¿Qué dice el Salmos 19? ¿Cuántas personas han platicado con el cielo? ¿Cuántas personas han escuchado hablar a los cielos?
Les pregunto, ¿alguien? Déjenme les digo que con la ley que Dios le puso a los cielos, con esa naturaleza que Dios les dio, con esas leyes que Dios les dio, emiten palabra. Dice la Biblia en Salmos 19, los cielos cuentan la gloria de mi Dios y el firmamento anuncia la obra de tus manos. Pues no, qué sabio, o sea, mira el cielo pues y dime que hay un Dios. Estás loco. Un día emite palabra al otro día. Estoy citando Salmos 19, del 11 en adelante. Y una noche a otra noche declara ¿qué? ¿Se dan cuenta que la misma creación nos dice que existe un Dios, le guste a la gente o no le guste? Y si la gente dice que es sabio, bueno, doblégate entonces al Creador. ¿Cómo es posible que creas que este edificio lo hizo un arquitecto y no sabes que hay un Dios que creó los cielos y la tierra? Creo que se necesita a veces más fe creer lo que vemos que lo que no vemos. ¿Sí o no, hermanos? Hermanos, si el hombre sin Dios verdaderamente fuera sabio, le bastaría con mirar el tremendo funcionamiento del cuerpo de la mujer. ¿Me explica por favor cómo se formó su bebé en su vientre, hermana? ¿Me explica por favor con peritas y manzanas? A mí no me alcanza, hermanos. Si la gente fuera sabia, basta con mirar maravillas de Dios. Un bebé dentro del vientre de la madre 9 meses, ¿me explica por favor por qué no se ahoga? ¿Me explica por favor cómo se alimenta? ¿Me explica por favor cómo respira? ¿Me explica por favor por qué se parece tanto a nosotros? Si fueran sabios esa gente que decía que era sabio, explíqueme por favor y dobléguese ante Dios. Esa sabiduría no sirve de nada, hermanos. El salmista dijo lo siguiente en el mismo Salmo 139, 13 y 14. Dijo, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. ¿Su alma sabe que alaba verdaderamente al Dios todopoderoso y creador de todo, hermanos? Si el hombre fuera verdaderamente sabio como lo dice, entonces le sería fácil entender lo vulnerable, lo insuficiente y lo débiles que somos. Lo dependientes totalmente en Dios. Si el hombre fuera sabio lo entendiera. Pero ¿qué pasa hoy, hermanos? Muchos ya ni a las iglesias llegamos. Es que no necesito una iglesia. Es que no necesito visitar a mi hermano. Es que no necesito dar una ofrenda a mi hermano. Es que no necesitas nada. ¿Qué tipo de cristianismo es ese entonces? ¿Eres estoico? ¿Eres epicureo o eres cristiano? Hoy el ser humano se encuentra en un conflicto creyendo que la ciencia, sus razonamientos, la filosofía, la inteligencia, su manera de pensar o cualquier otro tipo de pensamiento religioso nos va a llevar a la verdad. Y eso es una mentira, hermanos. Eso es una mentira. Lean por favor conmigo 1 Corintios 1:23. Primera de Corintios 1:23 dice lo siguiente: pero para nosotros, gloria al Señor por su vida, predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Versículo 25. Esto está bien interesante, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Oiga, pastor, a mí me habían dicho que hay un Dios todopoderoso. ¿Por qué Pablo dice que lo insensato de Dios y lo débil de Dios? ¿Acaso hablamos que Dios tiene debilidad? ¿Usted qué cree, hermanos? ¿Usted qué piensa? Eso no es lo que está expresando el texto original. La Biblia dice en Isaías 40, versículo 29, que Dios no desfallece, Dios no se fatiga y su entendimiento no hay quien lo alcance.
Entonces explícame este texto, por favor, pastor. Miren, lo que el texto nos está dando a entender, mis amados, es que el hombre, su mejor aportación, su mejor colaboración, su mejor intervención es basura delante de Dios. Es nada delante de Dios. No hay una porción bíblica en Isaías que dice que nuestras obras son como trapo de ¿qué? De inmundicia, trapos sucios, trapos que desperdicia la mujer después de su periodo menstrual. Imagínate. Eso nomás para que se nos bajen los humos, hermanos, y sepamos que Dios es Dios y yo no soy nadie. Así de sencillito, hermanos. Si saben que nos beneficia sentirnos débiles, ¿verdad que sí? ¿Qué dijo Pablo, hermanos? Más bien me gloriaré de mi debilidad, porque cuando soy débil, fuerte soy. Me voy a gloriar de mis debilidades. Por eso Dios siempre exalta al humilde, al humilde Dios lo exalta, y al arrogante, ¿qué hace, hermanos? De lejos. En Dios no hay nada, absolutamente nada débil, hermanos. Dios es todopoderoso. Versículo 26 dice: pues mirad, hermanos, vuestra vocación. Si saben que la palabra vocación del griego klesis significa la invitación misma de Dios al hombre para aceptar todos los beneficios de la salvación. Por eso Pablo les dice: miren su vocación, enfóquense en lo que Dios les está ofreciendo, cristianos. Esa es la palabra vocación. Y luego dice: que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Hablar de gente sabia, ya se los expliqué, hablaba de criterios humanos, hablaba de gente con privilegios de una alta educación, hermanos. Es que aquel se preparó en la Universidad de Harvard, pastor, y ese tiene que ser el predicador. No obligadamente. Un sabio era alguien que venía de una cultura elevada, reconocida, mente cultivada, hermanos, preparados por los mejores profesores, como quien dice, ¿verdad? Poderosos y nobles, habla de gente que ocupaba altos cargos, el gobernador de Minnesota, ¿verdad? La diputada o el diputado en Minnesota. De eso se habla, de los poderosos y de los nobles, gente que ocupaba altos cargos, gente de familias de renombres, hermanos. Yo me apellido López Cantú, ¿no? Yo me apellido Villaseñor. Eso era la gente, hermano. Esta es la gente así de la Hi, how are you? ¿No? No sé, los que hayan comprado mi diccionario ya me entendieron, ¿no? Necios, dice la Biblia, lo necio de este mundo. Leamos ahí. En el versículo, me quedé en el 26, ¿verdad? Dice que lo necio, en el 27, sino lo necio del mundo escogió Dios. Y yo quiero que subraye esa palabra, hermanos. Lo necio del mundo escogió Dios. ¿Quién nos escoge, hermanos? Dios. A mí me pesa muchísimo, hermanos, cuando la gente tomamos otra actitud. No, es que a mí me escogió el apóstol no sé quién, es que el profeta no sé quién me escogió. Es que no sé quién, el evangelista no sé quién me escogió porque puso manos. Hermanos, el que escoge es Dios. Usted y yo simplemente emitimos la misma palabra de Dios a través de la imposición de manos. Es todo. Eso es todo, hermanos. Pero el que escoge es Dios, grábeselo en su corazón. Digo que se lo grabe por lo que viene, ¿ok? En lo que vamos a concluir. Lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar, dice la Biblia ahí, ¿verdad? ¿A quiénes, hermanos? A los sabios. La palabra avergonzar, del griego kataiskuno, es dejar en ridículo, hermanos. La palabra griega significa sonrojar. ¿Y eso con qué se come, pastor? Miren, ¿cuántas personas se han puesto rojos cuando quedamos en ridículo por X cosa? O cuando nos gana la emoción. ¿Sí ha mirado gente que cambia de color, verdad que sí? ¿Verdad que sí? Bueno, ese es el sentido original de esta palabra, que la gente se quedaba tan ridiculizada que se ponían rojos y hasta el habla se les iba, hermanos. Dice la Biblia, y lo débil, ahí en la segunda parte, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a quién, mis amados,
a lo fuerte. La palabra débil se traduce como algo que se rompe, algo que se deteriora, algo frágil. Y así somos usted y yo, hermanos. Así somos, ¿verdad? Aquí el fuerte es Dios, ¿verdad? En nosotros. Y luego dice la Biblia en el 28, dice, y lo vil del mundo, sígame con mucha atención, y lo menospreciado, una vez más aparece una frase que me bendice, escogió Dios, y lo que no es, ¿para qué, mis amados? Para deshacer lo que es. La palabra vil es de cuna, de baja cuna, gente sin reputación, gente que carecía de fama, gente no reconocida, hermanos. Alguien que no era tomado en cuenta ante los ojos de la gente. Imagínate cuando usted y yo nos ponemos a leer toda la epístola de Corintios, en el capítulo 6 que miramos una lista bastante aterradora de dónde salieron, hermanos. ¿De dónde nos sacó Dios, hermanos? ¿De dónde de la basura, hermano? Dice la Biblia, ahí en 1 Corintios 6, del verso 9 en adelante, dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Dice, no erréis, dice, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos de nosotros. ¿Qué pasó, Pablo? ¿Ya nos llevamos así de feo? ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿Se dan cuenta que estos hablaban verdad? Ahora, noten de dónde Dios nos sacó, hermanos. Para que el día que Dios te ponga aquí, tú hables con autoridad, respaldado con Dios, viviendo en santidad. ¿Sí o no? Es que yo soy bien torpe del habla. Mira, Moisés, ¿no tengo aquí a tu hermano Aarón? Es que yo no quiero ir a Tarsis, yo no quiero ir a Nínive, Señor, yo me voy a Tarsis. Mira, Jonás, más te vale que me obedezcas. Yo voy a poner palabras en ti. Pero a veces, mis amados, tenemos ese espíritu de subestimarnos, de eliminarnos. Y no, es que yo no puedo hablar absolutamente nada. Habla palabra de Dios nomás. Yo no convenzo a nadie, gloria a Dios que no convences a nadie, porque no es tu labor. Es que cuando hablo, ¿pero qué hablas? ¿Qué hablas? Eso es lo que yo te pregunto. Pablo no se despeinaba, él hablaba la palabra de Dios. ¿Cuántos de nosotros éramos esclavos de una vida tan corrompida y vil, hermanos? Pónganse de pie. ¿Cuántas cadenas rompió Jesús cuando llegó a nuestras vidas? Si saben, ¿verdad? Que hay gente, por decirlo, hay gente que predica la palabra de Dios, hermanos. A veces están llenos de tatuajes por el cuello, por todos sus brazos. ¿Han mirado a esa gente? ¿Sí o no? ¿Usted cree que esa gente está descalificada? ¿Por qué? Si son lavados con la sangre de Jesús. Y Dios los puso para que hablen de parte de Él. No, es que aquella fue lesbiana, es que aquel fue homosexual. ¿Y eso qué? Fue tiempo pasado. De modo que si alguno está en Cristo, nuevecito. Apocalipsis 21, versículos del 1 al 4, dice, he aquí, todo ha sido hecho nuevo. Las cosas nuevas pasaron, las cosas viejas pasaron. He aquí, todas han sido hechas nuevas en el Señor. Y ese tipo de gente, hermanos, menospreciada, como dice ahí, ¿verdad? Lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. La palabra menospreciado en el griego significa sin valor alguno, hermanos. Ahora, lo que es para deshacer, lo que es para deshacer lo que no es. A ver, déjame ver. Lo que no es, para deshacer lo que es. Miren, nosotros no entendemos esas frases. Pero en el pensamiento griego, lo que es era una persona reconocida. Lo que no es era una ofensa, hermanos. Hagan de cuenta, yo le digo aquí a Timoteo, ahí va el que no es. ¿Saben lo que yo estaba diciendo en el pensamiento griego? Ahí va el menospreciado, el que no vale ni un penny. Era bastante despreciable la frase en el idioma original.
Y dice Pablo en su predicación, a ver, espérame. No. Los que no eran, vinieron a deshacer esa sabiduría del mundo. Esos que decían que son los primeros, los bonitos, ¿verdad? Los privilegiados que tienen que estar en un púlpito, dice Pablo, no, se equivocaron. Aquí es el que es llamado por Dios y el que no era nadie. Miren, ¿cuántas veces despreciamos a las personas que tenemos enfrente por su posición, por su raza, por su cultura, por su baja educación, por su media educación, por su manera tan sencilla de hablar? ¿Cuántos hemos despreciado a mucha gente, hermanos? Lo hemos hecho, hermanos. Lo hemos hecho. Dios no se deja llevar por los valores del mundo. Alguien me decía hace unos días, pastor, yo no quiero ir a la iglesia porque todos llevan corbata. Y curiosamente, aquí en este de 144,000 que llegamos hoy, curiosamente nomás Timoteo y yo creo que tenemos corbata. Dice, yo no quiero ir, pastor. Digo, ¿por qué? No, es que yo no tengo buena ropa. Dice, la verdad me siento mal en medio de la congregación. Dice, ¿por qué? Digo, mira, número uno, Dios mira el corazón. Dios no dice a ver quién viene bien vestido, a ver quién tiene más dinero. No. Si así fuera, yo no entro. Este es de la Kmart, imagínate. Ya está cerrado en la Kmart. Dios mira el corazón, hermanos. Dios no se deja manipular por pensamientos ni opiniones del mundo para escoger y para usarnos. Él no le pide opinión al mundo. ¿Qué opina del mundo? Nadie puede obtener el favor divino por méritos o por recursos propios. Déjenme leerles una versión diferente, estos versos, para que nos identifiquemos un poquitito más. Escuchen bien lo que dice, la traducción lenguaje actual dice: aunque la gente de este mundo piensa que ustedes son tontos y no tienen importancia, Dios los eligió para que los que se creen sabios entiendan que no saben nada. No discuta, no discuta. Dios eligió a los que desde el punto de vista humano son débiles, son despreciables y son de poca importancia, para que los que se creen muy importantes se den cuenta que en realidad no lo son. Así Dios ha demostrado que en realidad esa gente no vale nada. Recuerden lo que ustedes eran cuando Dios los eligió. Según la carne, muy pocos de ustedes eran sabios y muy pocos de ustedes ocupaban puestos de poder y pertenecían a familias importantes. Por eso, ante Dios, nadie tiene de qué sentirse orgulloso. Dios los ha unido a ustedes con Cristo y gracias a esa unión, ahora ustedes son sabios. Dios los ha aceptado como parte de su pueblo y han recibido vida eterna. Por lo tanto, como dice la Biblia, si alguno quiere sentirse orgulloso de algo, que se sienta orgulloso de Jesucristo el Señor. Hermanos, cierro con esto. La sabiduría humana lo único que produce es orgullo, pleitos, divisiones, malentendidos, desprecios y todo tipo de maldad. Eso es lo que produce la sabiduría humana. Pero la sabiduría divina produce temor de Dios, produce amor a nuestro prójimo, produce interés hacia mi semejante, nos hace humildes, nos hace mansos de corazón y nos hace aptos para bendecir a los demás. Esa es la sabiduría de Dios. Y todos gracias a la obra maravillosa de Dios, hermanos. ¿Sí o no? No se nos olvide de mirarnos como Dios nos ve, no como el mundo te ve. Tenemos identidad en Jesús, ¿verdad que sí? ¿Quién soy yo, tío mío? A ver qué dice mi compañero de trabajo. ¿Quién soy yo? No, es quien dice Dios. Escuchen bien esto, hermanos. Dios no nos llamó por lo que éramos, sino a pesar de lo que éramos, nos llamó. Y nos perdonó y nos lavó y nos justificó. Y aquellos que se sienten inteligentes o realizados, Dios les va a pasar como a Nabucodonosor.
Si saben qué le sucedió a Nabucodonosor por esa arrogancia tan terrible que tuvo, ¿verdad que sí? Por la gloria de mi poder, miren toda esta Babilonia. ¿Y qué hizo el Señor, hermanos? Dice la Biblia que lo bestializó y le crecieron los vellos de su piel, dice que parecían plumas de águila, y las uñas. Yo no sé si le creció la boca así como un hocico de animal, pero se alimentó como animal, hermanos, y se mojó con la lluvia como un animal. Yo no creo que usted quiera estar ahí, hermanos. ¿Verdad que no? Por supuesto que no. Jeremías 9:23, terminamos. Jeremías 9:23 dijo lo siguiente este tremendo profeta de Dios. Jeremías 9 está adelantito de Isaías. Dice lo siguiente, Jeremías 9:23. Dice lo siguiente, mi amado. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio, ¿en qué, mis amados? En su sabiduría. Ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y en conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio, justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová: misericordia, juicio y justicia, hermanos. Y es lo mismo que dijo el Señor Jesús. Porque ustedes diezmáis, porque ustedes dicen que cumplen la ley, y sin embargo, ¿qué hacen? Pasan por encima la justicia, la misericordia y la verdad. Has olvidado: misericordia quiero y no sacrificios. Así como el rey Saúl, que se le olvidó que era más bueno delante de Dios obedecer a Dios que los muchos sacrificios. Amén. ¿Cuántos nos bendició la palabra de Dios? ¿Cuántos saben que Dios es bueno? ¿Cuántos saben que Dios es justo, amoroso y paciente? Ponga su Biblia ahí abajo, vamos a orar. Ore por mí, yo voy a orar por usted, y vamos a terminar pidiéndole perdón a Dios. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, mi Dios. Te damos gracias, Padre Santo. Venos aquí, Padre. Aquí está tu iglesia, Señor. Una iglesia que salió de lo peor, Señor. Y yo voy por delante, así como lo decía Pablo. Yo soy el más pequeño, yo soy el más pecador. Y yo, decía Pablo, yo no tenía derecho de ser perdonado por mi Señor, porque fui perseguidor de la iglesia. Pero tú me lavaste, Señor. Tú me sacaste de lo más sucio, Padre, para avergonzar a lo sabio, para avergonzar a aquellos que se sienten como que con su sabiduría terrenal van a lograr el favor de Dios. Aléjanos de esas circunstancias, mi Dios. Queremos ser sabios con tu sabiduría de lo alto, mi Dios, no a nuestra propia opinión. Queremos más bien aprender de Cristo Jesús. Aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y te pedimos perdón, mi Dios. Tú eres Dios, tú haces como a ti te place. Aquí hay muchos siervos y siervas tuyos que tú los has llamado, oh Dios, para predicar el evangelio. Prepáralos, mi Dios, porque estamos viviendo los últimos días y tu iglesia tiene que predicar la palabra para que la gente se salve. Ayúdanos, mi Dios. Enséñanos a ser fieles, y tu iglesia te necesita, Padre. Necesitamos tu impulso, Dios. Necesitamos la guianza y la iluminación de tu Santo Espíritu para poder caminar en este mundo lleno de tinieblas, Dios. Llena la boca de sabiduría de lo alto a mi hermano, a mi hermana, de tu palabra, mi Dios. Y gracias por escucharnos y por perdonarnos, mi Dios. Si alguien no le ha entregado la vida a Cristo, dígale ahí: Señor Jesús, perdona mis pecados. Perdona mis pecados, mis faltas y mis errores. Así como lo dice Romanos capítulo 10, del 9 al 10. Perdóname, Señor,
que con el corazón se cree para justicia, pero que con la boca se confiesa para salvación. Perdóname, Señor. Te pido perdón por mis pecados. Dile ahí si tú no has nacido de Dios. Perdóname, Señor. Yo quiero un lugar en el cielo. Yo quiero un lugar contigo en la eternidad, siendo nadie, mi Dios. Yo te pido tu perdón, Señor. Y gracias. Gracias, Señor, por dignarte a mirar, como lo dijo María, la bajeza de tu siervo, la bajeza de tus siervas. Gracias, mi Dios. A ti la gloria y la honra, mi Dios. La alabanza y el poder es para ti. Y recibe un fuerte aplauso. Apláudale bien fuerte al que vive y reina. Es para ti, mi Dios. Es para ti, Señor. La gloria y la honra siempre va a ser para ti, mi Dios. Gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.